Listo. Entonces, bendito Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos muy, muy agradecidos por otra semana que nos prestas, Señor, por otro tiempo, Padre. Recordando, Señor, y reafirmando cada vez más de tu gran amor, Señor. Gracias, gracias por enseñarnos con el amor con el que tú lo haces, Padre, por traernos de la mano y por llevarnos, Señor, en tus brazos cuando estamos en tribulación, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque aunque no te podemos ver, Señor, te podemos sentir y saber, Señor, que has estado peleando la batalla por nosotros, Señor, y que nos has enseñado y que nos haces crecer y que nos haces completos, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Padre, te doy por esta gran familia, Señor, por todos los que están acá reunidos, Señor. Te pido que seas tú alivianando sus cargas, Señor, sus gigantes, Señor, todo aquello que se interpone, Señor. Pero que tú uses todo esto, Señor, para tu gloria y lo transformes para bien, Señor. Gracias, Padre, porque somos un pueblo privilegiado, Señor, que de lo malo podemos ver cosas buenas, Señor. Y por eso estamos felices, Señor, de conocerte y de saber que siempre estás con nosotros, cuidándonos. Siempre estás deseando, Señor, y haciendo lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos, Señor. Pero te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gran enseñanza y tu gran amor. Te entregamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando, enseñándonos, Señor, aún más, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Amén. Listo, familia. Vamos a iniciar. Listo, a ver, voy a compartir pantalla. Me dicen si se puede ver. Sí. Si se ve. Ahí. ¿Sí se ve? Sí. Listo, familia. Entonces, empezamos. La clase de hoy creo que va a ser ya la última clase del tema 2. Hoy vamos a ver un poquito de geografía, podernos ubicar un poquito. Es muy cortico, pero pues es muy, muy sustantivo. De poder ubicarnos un poco en algunos sucesos bíblicos, por qué se decía eso, por dónde estaban cuando pasó esto. Bueno, vamos a tratar de, si logro darlo todo el día de hoy, entonces ya podríamos terminar el tema 2. Entonces, está como presentación, que es la geografía, pero quiero que también lo tengan en cuenta de cómo está en la izquierda, está el territorio de las 12 tribus cuando se dividió, cuando el padre determinó, ¿sí? A mano de Josué, cómo dividir la tierra. Recuerden que lo hizo por la cantidad de habitantes que habían. Entre más habitantes habían, más tierra tuvieron, ¿cierto? Entonces, a mano izquierda está lo que fue la división de las 12 tribus. Recordemos que nunca vamos a encontrar a Leví, ni tampoco vamos a encontrar a José. Sí, pues es simplemente recordatorio porque yo sé que esto ya está más que claro.
¿Por qué Leví? Porque el padre determinó que él iba a ser su heredad, ¿sí? Y en cuanto a José, porque la tierra la tomaron sus hijos Manasés y Efraín. Entonces, por esa razón, no se encuentran ninguna de estas dos tribus, aunque eran de las o son de las 12 tribus de Israel. Y a mano derecha vemos lo que es la nación de Israel al día de hoy. Sí, es como el Israel actual. Entonces, pues podemos darnos cuenta que sí es mucho, mucho menos, ¿cierto? Está mucho más pequeñito de lo que era originalmente. Entonces, y por eso es que se generan pues tantas guerras y bueno, todo esto que hay en el Medio Oriente es pues por la tierra, ¿sí? Y eso, bueno, eso es otro tema, no lo tomamos hoy, pero solo para que nos demos cuenta que el espacio de tierra sí es muchísimo más reducido de lo que era originalmente. Ya aquí me tocó dividir el mapa en dos para que lográramos de pronto verlo un poquito más. Está dividido en qué lugar reinó cada juez, perdón, gobernó cada juez. Entonces vemos que de la parte de Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, ¿sí? Estuvo Samgar, Elón, Gedeón y Yair. Y ya un poquitico de Efraín, Gad y bueno, hacia abajo que se va viendo, estuvo Jefté, Tola, Abdón, Débora, Eud, Sansón está, esto, la tribu, Sansón era de la tribu de Dan. Y Dan estaba esto era, ay, se me fue, fronterizo con los filisteos. Por eso ellos tenían constante guerra, Sansón con los filisteos, porque ellos eran como fronterizos, o sea, estaban, o sea, eran frontera, mejor dicho. Está Ibzán y Otoniel. Entonces, es para que nos logremos ubicar en qué lugar del mapa, ¿sí? Porque ya lo tenemos ubicado como tribus, digamos, o como ciudades. Ahora quería ubicarlos un poquito en cuanto a los jueces, ¿sí? Donde más o menos estuvo gobernando cada juez. Listo, de ahí ya nos vamos un poquito para esta partecita de acá y vamos a ver el territorio de Galilea. Entonces, Galilea era la tetrarquía o era, digamos, el lugar que gobernaba Herodes Antipas. Recordemos que Herodes Antipas es el hijo de Herodes el Grande, ¿sí? Eh, eso es toda la partecita que está de moradito, acá de lila, bueno, no sé cómo le dirán, de morado. Esta parte de acá era de Herodes Antipas. La partecita de esta, bueno, que es como esta cafecita que es Iturea, Gaulonitis, Betania, Traconite, Auranitis, toda esta parte que es como más marroncita, es de espérame, es toda la parte marrón es de la tetrarquía de Felipe, que era otro hijo de Herodes el Grande. Eh, ah, y pues era el hermano de Herodes Antipas, ¿sí? Pues ellos eran como sus sucesores.
Bueno, aquí vemos esta partecita de acá, ya acá se puede ver un poquito más cerca, que es todo lo que es la parte de Galilea, ¿sí? Que está en esta parte está Gadara, ¿sí? Recordemos el episodio de Mateo 8, 28 al 34, cuando salen los endemoniados garadenos, no sé si recuerdan, entonces en esta parte del mapa fue que pasó ese suceso, ¿sí? Entonces démonos cuenta, está la parte Galilea, ¿sí? Esperen acá que a ver si lo podemos, acá, mira, acá, Galilea, ¿sí? Dentro de Galilea está Séforis, Nazaret, está Cedes, está, eh, ah, bueno, así que conozcamos así muchos Nazaret, Séforis y Capernaum. Eso. Y entonces ya nos vemos acá, está un poquito más cerca, entonces podemos ver acá Gadara, ¿sí? Que nos es a nosotros familiar. Tiberias, ¿sí? Que es esta ciudad que está, esta partecita al lado del mar de Galilea, está construida sobre un cementerio o fue construida sobre un cementerio, lo que quiere decir que es una ciudad levíticamente impura, ¿sí? Recordemos que pues la ley de Moisés es muy detallado con respecto pues a los muertos, ¿no? Entonces, las indicaciones son muy claras y una de estas era esa, o sea, no se puede pisar, digamos, espacio porque uno quedaría ceremonialmente impuro. Entonces, por eso los judíos de Judea, vamos entonces a entrar ahorita un poquito, porque cuando nosotros decimos todos los judíos, pensamos pues que ya como eran de la tribu del, no, del sur, perdón, entonces que estamos hablando de la misma gente. Y sí, todos eran judíos, ¿sí? Pero no eran como nación amada, así que todos dijeran, ay, sí, todos somos Israel y somos felices. No, vamos a ver que había bastante discrepancia por territorio, por donde fuera que ellos estuvieran. Entonces, los judíos de Judea, sí, que ya vamos a ver un poquito más adelante dónde quedaba, eh, ellos no pisaban esta tierra de Tiberias. Ellos no, pues ni siquiera se acercaban, ¿ya? Hasta que les tocó trasladar el Sanedrín a Galilea en el año 193. Hasta ese momento ellos empezaron como tal, pues ya tenían que, pues a fuerza tener que ir porque habían trasladado el Sanedrín. Entonces, listo, ya por este lado está Samaria. Entonces va así, en la parte de acá arribita está Galilea. Sí, pues son los mapas pegados, pero des en cuenta, me tocó cortarlos para poder que lo pudiéramos ver bien. Entonces está en la parte de arriba Galilea, inmediatamente sigue Samaria y Judea. ¿Sí? Así era como venía más o menos dividido. Galilea, Samaria, Judea, ¿sí? De este lado está Perea y la Decápolis está al ladito de acá, si lo podemos ver. Eh, todo lo que es Samaria y Judea lo tenía la primera procuraduría, que era Poncio Pilato. ¿Sí? Por esa razón, él fue el que tuvo que decidir, perdón, lo llevaron a Poncio Pilato inicialmente, porque a él lo toman preso en Judea, ¿sí? Entonces, pues por esa razón lo tuvieron que llevar o lo llevaron primero al procurador de Samaria y Judea y luego lo tuvieron que trasladar a el procurador de Galilea, ¿cierto? Porque cuando se enteraron que él era Galileo, no lo podían, digamos, juzgar en Judea. Entonces, por eso él tuvo que ir a Galilea. Esto ya, Sebastes, la capital de Samaria es Sebaste,
¿sí? Es una ciudad donde hay un lugar de adoración a Astarte, o es un lugar de adoración a Astarte. Es muy curioso, ya que los samaritanos se enorgullecen demasiado de decir que ellos cumplían la ley de Moisés. O sea, ellos siempre se enorgullecieron ante el resto, digamos, de la nación, ¿cierto? Diciendo que ellos eran cumplidores de la ley de Moisés. Aún así, su capital, ¿sí? Era un culto, adoración a Astarte. ¿Listo? Pero tenemos también que recordar que los samaritanos tienen su propio Pentateuco, ¿sí? Ellos no tienen el mismo Pentateuco, digamos, que tenemos nosotros. Ellos tienen uno propio. Y este está escrito en paleohebreo. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Y Judea, vamos a ver que en su mayoría sus habitantes judíos, ¿sí? Ya que en Samaria no, ya ahorita lo vamos a ver, no todos los de Samaria eran judíos. En Judea sí pasaba eso, su mayoría eran habitantes judíos que observaban la ley oral, ¿sí? O sea, obviamente con el afán, lo que hemos dicho siempre, con el afán de querer observar la ley escrita, pues pusieron tantas regulaciones y tantas cosas que terminaron fue observando pues la ley oral, ¿no? Y se olvidaron en algún momento donde dejaron la ley escrita, en el primer siglo. Listo, de acá. Ok. Entonces vamos a ver. Entonces nuevamente nos devolvemos a Galilea, ¿sí? Ya les mostré la parte geográfica, ahora les voy a dar un poquito la descripción. Era llamada en Galilea de los Gentiles, ¿sí? Eso está en Isaías 9:1. A ver, lo vamos a ver. Vayan conmigo, Isaías. Isaías 9:1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de la que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Sí? Juan 1:46. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. 7:49 también Juan. 7:49 dice, mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Está hablando de los samaritanos. Y el 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Entonces, vemos que ya vamos a saber por qué un poquito los conocen tan despectivamente, ¿cierto? Como la Galilea de los gentiles. Tenían los fariseos, tenían un dicho que era que si alguien quiere enriquecerse, vaya al norte. O sea, ¿a dónde? A Galilea. ¿Sí? Si alguien quiere enriquecerse, vaya al norte, vaya a Galilea. Pero si alguien desea adquirir sabiduría, que venga al sur. ¿Sí? Entonces, o sea, al sur, ¿a dónde? Pues a Judea, ¿no? Entonces ya estamos viendo un poquito como que esa diferencia, ¿no? O sea, como que ese como entre ustedes y nosotros, o sea, ustedes son los malos y nosotros los buenos, ¿sí? O sea, siempre Judea
con los fariseos, obviamente, pues ahí metidos, ¿cierto? Pues obviamente como que desechando a todos los que no eran parte como de su clan, digámoslo así. Dice, pero en tanto que Jerusalén y Judea fueron el centro de la erudición judía, no había términos de menosprecio suficientemente duros para expresar el arrogante desdén con el que un rabinista normal consideraba a sus correligionarios del norte. Las despectivas palabras de Natanael en Juan 1:46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, suenan a un dicho común de este periodo. Y la reprensión de los fariseos a Nicodemo en Juan 7:52. Escudriña y ve que de Galilea nunca ha surgido ningún profeta. Fue salpicado con la burlona pregunta: ¿acaso eres tú también Galileo? No se trataba meramente de una superioridad consciente como la de los de la ciudad, como solían ser llamados los habitantes de Jerusalén. Se decía que exhibían comúnmente ante sus primos del campo, ¿sí? Que quienes eran, obviamente los galileos y todos los demás, sino un desprecio ofensivo, expresado a veces con una safiedad casi increíble, con una ausencia total de delicadeza y de caridad, pero siempre con mucha y piadosa autoafirmación. La frase: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Sí? Ya sabemos quiénes son los demás hombres, ¿cierto? Porque nosotros todos pensamos pues que son entre ellos mismos. No, ellos cuando era una frase común: gracias Dios porque no soy Galileo. ¿Sí? Parece el aliento natural del rabinismo en compañía de los iletrados y de todos los que eran considerados inferiores intelectuales o religiosos. Y la historia parabólica del fariseo y del publicano en el Evangelio no es contada por la especial condena de aquella oración, sino como característica de todo el espíritu del fariseísmo, incluso al acercarse a Dios. Esta gente que no conoce la ley, esto es la ley tradicional, son unos malditos, decían. Esta frase era un brusco sumario de la estimación que tenían los rabinos de la opinión popular. Llegaba a tal grado que los fariseos hubieran deseado excluirlos no solo de las relaciones normales, sino de la capacidad de dar testimonio y que incluso aplicaran al matrimonio con ellos un pasaje como Deuteronomio 27:21. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 27:21. Dice: maldito el que se ayuntara con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, pues nos deja ver, ¿cierto?, que ya no era un disgusto en que entre ustedes son esto y nosotros somos esto, ¿no? Sino que era un odio como tal de que en sí los separaba, ¿sí? O sea, ellos decían gracias, por lo menos los judíos decían gracias que nosotros no somos como esos, y los de allá decían gracias porque nosotros no somos como los judíos. ¿Sí? A ver. Eso en cuanto a Galilea. Ahora vamos a ver a Samaria. Sus habitantes eran en mayoría paganos. ¿Sí? Dense en cuenta, estamos hablando de todo el territorio de Israel, estamos hablando de Galilea, ¿verdad? Que sí, o sea, muchos eran laicos, ¿verdad? No eran religiosos.
había mucho griego también, eh, pero ya en Samaria la mayoría eran paganos y eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes 17. A ver, dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacían cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invalidó todo el país y sitió a Samaria. Y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y lo llevó a Israel cautivo y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medios. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y le temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso y en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis estatutos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat.
Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente a Babilonia, perdón, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan. Porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nidbas y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde había sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temáis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, por esa razón, los habitantes de Samaria eran paganos, ¿cierto? Y por eso, de alguna manera, ellos siempre han estado, no, o sea, en contra, ¿cierto? De los de Judea, ¿sí?
obviamente por las diferencias obvias de las divisiones de los reinos, ¿verdad? Pero aparte de eso, porque ellos no eran descendientes, no eran israelitas, muchos eran asirios, ¿sí? Entonces, bueno, el idioma principal en Samaria era el griego. Todo lo que les estoy contando es, bueno, esto sí que les estoy hablando es de la división del reino y lo que pasó después de que Samaria se fue cautiva, ¿sí? Que se desterró a Samaria, ¿sí? Entonces démonos cuenta que Samaria luego se ocupó y entonces uno dice, ah, sí, claro, no, es que ellos volvieron. No, resulta que ellos no volvieron. Samaria luego fue eh, llena, ¿cierto? O habitada por asirios, ¿sí? Solo que conocían la ley del Padre, lo que estábamos leyendo, conocían como tal, digamos, la Torá o las leyes, porque alguien tuvo que venir a decírselas, porque como ellos no las conocían, los leones se los estaban comiendo. Sí, los estados, o sea, ellos, como ellos no estaban haciendo las cosas que como estaban instruidos los otros, o sea, los judíos verdaderos, entonces, perdón, los israelitas verdaderos, entonces ellos, por esa razón, se los estaban comiendo y por eso ellos como tal adoptaron a presión, tuvieron que adoptar la Torá, pero pues lo que dice, sin siquiera ellos quererla, porque fue como un Dios más que ellos adoptaron, nada más. Entonces el idioma principal, esto sí, ya es en el primer siglo, era el griego, y las únicas escrituras que leían ellos eran la Torá, ¿sí? Con más de 6.000 cambios, ¿sí? Entonces vemos que sí, o sea, ellos prácticamente tenían otra Torá. Eh, uh, espérenme un segundito. Listo. Entonces, bueno, les voy a leer. Dice, los habitantes de Siquem, sí, esto es una mención que están haciendo los de Samaria, dice, los habitantes de Siquem al rey Antíoco Teos Epífanes le comunican, ellos le mandan decir a Antíoco Epífanes. Nuestros antepasados, a causa de frecuentes pestes que hubo en esta región, se adaptaron a una vieja superstición, estableciendo la observancia del día de los judíos, que los judíos denominaron Sabbat. Elevaron en el monte Gerizim un templo que no dedicaron a nadie y en el cual ofrecieron sacrificios. Puesto que te ha parecido bien proceder con los judíos tal como él exige su maldad, los servidores reales, creyendo que nosotros a causa del parentesco hacemos lo mismo, nos castigan por los mismos crímenes, a pesar de que somos sidonios de raza, lo que consta en los anales públicos. Por lo tanto, te pedimos a ti, benefactor y salvador, que ordenes a Apolonio, comandante de la región, y a Nicanor, procurador de los negocios reales, que no nos molesten, acusándonos de los mismos crímenes que cometen los judíos, pues somos tan distintos de ellos en costumbre y raza. Y en cuanto al templo, que no figura bajo ningún nombre que sea dedicado a Júpiter Heleno. Una vez hecho esto, estaremos libres de molestias y consagrados a nuestra labor, podremos pagarte tributos mayores. Entonces es una carta que ellos le mandan a Antíoco Epífanes y les dicen, nosotros sí observamos Shabbat, observamos el día de reposo, ¿sí? Pero es por una simple superstición que teníamos, ¿sí? Pero nosotros con ellos no tenemos nada que ver, a nosotros ni nos mezclen porque nosotros no tenemos nada que ver, ¿sí? Entonces es un respaldo para saber que lo que les estoy diciendo, aparte pues obviamente de la escritura, ¿cierto? Que
que lo que era Samaria o lo que eran los samaritanos, ¿sí? Porque se ha dicho muchísimo y se comenta muchísimo que los samaritanos eran una de las tribus perdidas de la casa de Israel. Y eso no es tan así, ¿sí? Podía haber gente de, de las tribus del norte, sí, pero que todos eran de alguna tribu del norte, no, porque la mayoría eran, ellos dicen que eran sidonios, ¿sí? Y muchos eran asirios. ¿Listo? Ahora vamos con Judea. Ya vamos un poquito más abajo. Recuerden que estaban Galilea, Samaria, Judea. Su población en la mayoría eran judíos y romanos, ¿sí? Era un territorio controlado por los romanos, ¿sí? En su totalidad y por los saduceos. Recordemos que los saduceos fueron los que usurparon el templo, ¿sí? Y ellos se quedaron en llave con los romanos, ¿cierto? Para sacar, pues obviamente, el tributo del pueblo. Ellos se quedaban con una parte y enviaban el resto a Roma. Fariseos en su mayoría de la escuela de Shammai, ¿sí? Que pues eran muy estrictos. Estaban en Judea, o sea, esa era la parte de los fariseos de Judea. El idioma común era el griego en este lugar y el idioma nacional era el hebreo. Listo, entonces acá vamos, ya que estamos en Judea, vamos a meternos un poquito, bueno, en arqueología. Pero no lo metí arriba, o sea, en las clases anteriores, porque necesitaba que se ubicaran como tal en la geografía primero para luego poderlos llevar geográficamente al descubrimiento arqueológico, ¿sí? Algo así. Entonces, vamos a ver o vamos a hablar del Santo Sepulcro. Entonces, el Santo Sepulcro, ¿sí? A su izquierda, el mapa de su izquierda, vemos a la ciudad de Jerusalén en tiempos del Mesías, en tiempos de Yeshua, ¿sí? Es la ciudad que ven en marrón, la partecita que está en marrón, la partecita que está en gris, esa es una muralla actual que data del siglo XVI. O sea que lo que era Jerusalén en tiempos de Yeshua, ¿sí? Es únicamente la parte marrón, ¿sí? Es muy importante porque nos va a ayudar de alguna manera a determinar, ¿sí? La ubicación del Santo Sepulcro. ¿Por qué razón? Porque la tradición dice, ¿sí? Que el Santo Sepulcro está a esta parte de acá. O sea, está la tumba de Yeshua, ¿cierto? Y que el Calvario está un poquito más, acá más arribita. No sé si lo pueden ver acá. La tumba, el Calvario. ¿Sí? Eso es lo que dice la tradición. O sea, y está ubicado, el Santo Sepulcro está ubicado en este sitio, o sea, en este lugar. ¿Sí? Pero cuando vemos, de pronto se estudió un poquito más, se vieron un poquito más, digamos, de detalles de los que nos habla la Biblia, ¿verdad? Con respecto a la tumba y con respecto, pues, al lugar donde lo enterraron, de su caminata, todo, podemos ver, ¿sí? Que el Santo Sepulcro queda aquí arriba. Desen en cuenta, miren, esta partecita marrón que encuentran o cafecita, como la quieran ver, es esta misma que acá también está en marrón. Miren, toda esta parte de acá es esto mismo. Estas son las murallas, lo que les estoy diciendo, son murallas que son hechas o que se han ido, Jerusalén ha ido como creciendo, digámoslo así, lo han ido desplanando, lo han ido corriendo. Entonces, ya Jerusalén sería lo que es completo por fuera, pero en tiempo de Yeshua era solo la parte de arriba, de adentro. Entonces, vemos cómo la arqueología
nos regaló otro lugar, ¿sí? O sea, nos dio otro lugar donde muy posiblemente pudo haber sido la tumba de Yeshua, ¿sí? Y hay otra tumba en este lugar. O sea, la tradición, en este caso sí estoy hablando de la Iglesia Católica, para ellos el Santo Sepulcro, que hay una catedral, ya les voy a mostrar un poquito, o sea, hay una cosa impresionante que es el Santo Sepulcro, ¿sí? Mientras que para el protestantismo, ¿sí? Ellos lo ubican más al norte, ellos lo ubican en esta parte de acá, diciendo que el Gólgota está un poquito más abajo, ¿sí? O el Monte de la Calavera está un poquito más abajo, más al sur. Y aparece una tumba como en un jardincito o algo así. Ya les voy a mostrar esa partecita de ahí. Listo, entonces lo que les digo, la parte de nuestra izquierda, lo que dice la Iglesia Católica, ¿sí? Y donde lo tiene ubicado. La parte de la derecha, al norte, también existe, ¿sí? Es más para el protestantismo, pero también es mucho más acorde a lo que nos habla el Evangelio de Juan. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir al Santo Sepulcro de la tradición. Entonces, es esto que ustedes encuentran, una cúpula, si la pueden ver, esta parte de acá arriba es como un domo. En el año 326 después del Mesías, el emperador Constantino construyó la iglesia del Santo Sepulcro en el lugar de la tumba de Jesucristo. Sí, eso es lo que él dice, que para la época estaba ocupado por un santuario erigido para la diosa Venus, construido en el año 135. Entonces, en el año 135 vienen y forman una, mejor dicho, una estatua grandísima de la diosa Venus, pero en el 326 viene Constantino y tumba todo y dice que él acaba con todo eso porque ese es el lugar donde Yeshua murió. Pero la característica más resaltante de la cúpula son los 12 rayos dorados que descienden de ella en representación de los 12 discípulos de Yeshua. Eso es lo que ellos dicen. A su vez, cada rayo de luz termina en 3 vértices que simbolizan la Santísima Trinidad. ¿Sí? Es todo lo que la Iglesia Católica dice, ¿sí? O sea, todo lo que son sus dogmas y todo eso es un espectáculo, eso eh, lo pueden ver en internet o lo pueden cacharrear un poquito más, es todo un espectáculo, cuando se está poniendo el sol entran los rayos y luego se unen y terminan haciendo como una estrella, como algo así, y ellos dicen que ahí está la Trinidad y bueno, y está todo lo que quieren. Durante su primera expedición, recordemos que la mamita de Constantino era arqueóloga, ¿no? A ella le encantaba la arqueología. Entonces, durante su primera expedición, Elena Constantino, halló el Santo Sepulcro, mas no encontró la cruz donde Jesús fue crucificado. O sea, ya encontró el sepulcro, pero no encontró las cruces. Estamos hablando de 325 años después de la muerte de Yeshua, ¿no? Ella no encontró las cruces. Posteriormente, cuando comenzaron los trabajos de demolición del antiguo templo pagano de Venus, aparecieron no solo la cruz de Yeshua, sino también 2 cruces adicionales. ¿Sí? Obvio, porque recordemos que la Biblia nos dice que estaba Yeshua acompañado con 2 personas más, ¿no? Ok. Se conoció que una de estas cruces era la de Yeshua, porque producía curaciones milagrosas, la cual no ocurría con las otras 2, ¿cierto? Obviando, obviamente, que era un tiempo en el que se llegaron a crucificar más de 2,000 personas a la vez. Entonces, bueno.
pero pues todo es tradición y pues es la manera en la que ellos expusieron las cosas. Eh, una cruz es una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se entrecruzan en ángulo recto, de tal forma que una de ellas o las dos queda dividida por la mitad. Es uno de los símbolos humanos más antiguos en Egipto, en China, en Knossos de Creta, donde se encontró una cruz de mármol que data del siglo XVII antes del Mesías. La cruz es un emblema de muchas culturas y religiones, entre ellas el cristianismo. Desde su aparición habitualmente ha representado los cuatro elementos de la antigüedad, los cuatro puntos cardinales o la unión de los conceptos de divinidad y del mundo. ¿Cómo terminó siendo el emblema, digamos, del cristianismo? Por Constantino. Sí, recordemos que él era un hombre pagano, él tenía más de 1000 dioses, ¿verdad? Lo que encontramos es el escudo de Constantino y esa era, eso es una cruz. Ustedes buscan cruces antiguas y eso vendría a ser una cruz. Y ese era el emblema de sus escudos. A partir del concilio de Nicea y tras los motivos dados por Constantino I, ¿cierto? Porque él dijo que cuando él estaba en el puente Milvio, recuerdan que él ya estaba en la guerra y que casi pierde y que no sé qué, que él miró al cielo y que vio al sol y que se le apareció una cruz y que le dijo que con este símbolo vencerás y entonces él dijo no, con la cruz listo y bueno, fue por ahí fue que determinó todo esto, entonces motivados por Constantino, la cruz pasó a convertirse en el principal símbolo del cristianismo, ¿sí? Mientras el pez fue el símbolo de la iglesia primitiva hasta el siglo IV, ¿sí? Esos pececitos que muchos tienen en su carro, se los cuelgan o lo que sea, era el símbolo de la iglesia primitiva o de la secta del camino. Recuerdan que así fue como inició. Los del camino o la secta del camino o los nazarenos. Eh, ellos, su emblema era un pececito. Dicen que muchos, para saber que estaban en un lugar seguro, pintaban medio pececito y si el resto ponía, si la otra persona ponía el resto del pececito, entonces sabían que estaban en un lugar seguro. Eh, bueno, de aquí ahora les presento el jardín de la tumba de Yeshua, ¿sí? Este es el lugar que se postula o que postula el protestantismo, ¿sí? Que es la parte de arriba, o sea, acá, ven, esta parte de acá. Ya les mostré el Santo Sepulcro del catolicismo, ahora les estoy mostrando el de el protestantismo, ¿sí? Un poco más modesto, un poco más, más creíble, no sé, ¿cierto? Pues solo la ubicación exacta no podríamos, puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, solo el padre es el que sabe, ¿no? Muchos arqueólogos coinciden en que el verdadero lugar es en el jardín de la tumba de Yeshua, ya que más específicamente el Evangelio de Juan de 2015 relata que el sepulcro estaba situado en un jardín en una zona adinerada. Entonces, por esa razón, lo pueden buscar en internet, hay mucho, no mucha, hay algo de información, pero muestran la tumba por dentro, hay personas que van y hacen todo el tour, es muy bonito. Y además porque el monte Gólgota está situado un poco al sur del jardín de la tumba de Yeshua. Sí, así se llama, el jardín de la tumba de Yeshua, así se llama el lugar, digamos, donde estaría este sepulcro más confiable. Y pues creo que todos podemos ver la montaña, ¿cierto? El monte, que tiene como una formita de calavera, ¿verdad? Entonces,
Es un lugar que también lo postulan de esta manera, porque un poco más al sur estaría lo que es el monte del Gólgota. Entonces sería de pronto muy curioso saber que de pronto Yeshua estuvo en el Gólgota y luego se tuvo que bajar hasta el Santo Sepulcro de, digamos, donde está ubicado por la tradición católica, ¿no? O sea, hubiera tenido que haber hecho pues un trayecto muy demasiado largo. Listo, familia, de aquí. Entonces, eh, vamos un poquito a lo que es el templo, ¿sí? No sé cuántos conocían más o menos el esquema de lo que era el templo. Esta partecita de aquí arriba es el pórtico de Salomón, sé que hemos leído mucho, esto es en la fiesta de Hanukkah, en Juan 10:22 y en Hechos 3:11, ¿sí? El pórtico de Salomón, este era el atrio de los gentiles, había una parte donde los gentiles podían estar, ¿sí? Esta es la fortaleza Antonia, casi afuerita, precisamente de lo que era el templo, la fortaleza Antonia, que fue a donde Yeshua, donde lo juzgaron prácticamente. Ese está el juicio, que es en Juan 19. Está... bueno, lo que es el templo, acá está Jerusalén, ¿sí? Todo es Jerusalén lo que hemos visto. Lo que pasa es que en este momento está mirando hacia el oriente, ¿sí? En el otro mapa está mirando hacia el norte, pero la posición más bíblica es al oriente, ¿sí? Entonces, el templo vendría a ser esta partecita de acá, que es lo que vemos acá, un poquito más grande, es esta parte que está acá, ¿sí? En el templo, en Juan 2 y 3 es cuando Jesús voltea las mesas de los cambistas. ¿Sí? Pues estos son sucesos que así aleatorio pusimos dos o tres cositas que pasaron así, que suenan importantes, están los versos, como para que se ubiquen. O sea, sí, que uno dice, él volteó las mesas de los cambistas y no, muchos no sabemos que él estaba en el templo, ¿no? O muchos sí lo saben, pero a veces es más bonito ubicarnos. El número 2, que está en esta partecita de acá, ¿sí? En este lado quedaba el estanque de Bethesda, ¿sí? Que está en Juan 5. Es esta partecita de acá. Esta parte de acá es el estanque de Siloé, que es el número 3. Este es el estanque de Siloé, que eso está en Juan 9:7. Está el 4, que es la casa de Caifás, ¿sí? Que es cuando llevan a Yeshua, recuerdan que lo llevan a él y eh, lo, sí, lo entrevistan, ¿cómo se dice? Lo, lo interrogan, donde es en esta parte de acá, es la casa de Caifás, vean acá en este ladito de acá. Acá en el 5 todo esto es lo que es Jerusalén, ¿sí? Esta parte, todo esto es Jerusalén, como en general, es donde pasa el arresto de Pablo, lo es el concilio de Jerusalén del 50, donde pasa Hechos 2, que es lo de la fiesta de Shavuot, ¿te recuerdan la llegada del Ruach? Está Hechos 15, que es el concilio. Está Hechos 21 y 22. Sí, todo esto es lo que se vio o se hizo en el territorio de Jerusalén, todos estos episodios. Um, el 6 es la puerta de la hermosa,
que muchos hemos leído que la Puerta de la Hermosa, pero no, ni idea. Entonces era esta ubicación de acá. Esta era, o por aquí quedaba, la Puerta de la Hermosa, que fue la curación del cojo. Recuerdan que él se queda mirándolos como recibiendo algo y ellos le dicen que levántate, que no tengo plata ni oro. Eso es en el Templo de la Hermosa. Los versículos están en Hechos 3 del 1 al 10. El 7 es la Torre Antonia, que es el juicio, lo que les decía en la otra, el juicio de Yeshua, ¿sí? Que eso está en Juan 18, 28 y 19, 16. Y el 8, que vendría a ser esta esquinita de acá, ¿sí? Que es el pináculo del templo. Recordemos que ahí tenemos dos sucesos conocidos. Uno fue donde Satanás trae a Yeshua, ¿sí? Y le muestra los reinos. ¿Recuerdan? Cuando es tentado Yeshua, él lo trae al pináculo del templo, fue aquí en este lugar. Y otro suceso es la muerte de Jacob, el medio hermano de Yeshua. ¿Recuerdan? Que era el que quedó en sucesión después de Yeshua, quedó él liderando hasta que lo matan. ¿Sí? A él lo tiran del pináculo del templo, 30 metros casi, sobrevive, ¿sí? Porque maravillosamente no muere, pero lo terminan de rematar pues ya una vez cayó. Eso está, lo del pináculo del templo en cuanto a la tentación está en Mateo 4. Recordemos que la muerte de Jacob no está documentada en el Nuevo Testamento, ¿sí? Eso lo encontramos por Flavio Josefo. Puede ser una referencia de Flavio Josefo. ¿Listo? Bueno, esta partecita de acá no se alcanza a ver muy bien, pero todo esto es Jerusalén, toda esa parte de acá, ¿eh? Y estas son las afueras, entonces por acá está el Valle de Cedrón, ¿cierto? Y acá abajo, en esta parte de abajo, Tiene un está... cuadro negro, Oh, Alexa tiene un espérame, cuadrito negro. ya, espérame. Ahí, ¿sí? Ya se ve bien. Sí, Ya, sí, ya listo. está bien. Ok, en la partecita de aquí abajo está el Valle de Hinón. Esta parte de acá abajo, ¿sí? Es el Valle de Hinón, esta parte de acá del lado sería el Valle de Cedrón. Entonces vamos a ir al Valle de Hinón, ¿sí? Y ahora sí vamos a poder entender, recordemos que esto es las afueras de la ciudad, ¿sí? O sea, todo lo que estoy acá negrito, todo esto son murallas. O sea, son las murallas de la ciudad, esas murallas altísimas, ¿cierto? Y todo lo que está afuera, por eso habían puertas en diferentes lugares para que pues, la gente pudiera pasar. Y en la partecita de abajo era el Valle de Hinón. ¿Conocido por qué? ¿Recuerdan cuando Yeshua les dice serpientes, generación de víboras a los fariseos? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sí? Esa palabra infierno es Gehenna, ¿sí? Que es el valle de Hinón, ¿sí? Eso está en Mateo 23:33, del original Strong, que es H1516, ¿sí? Que es valle del hijo de Hinón, que es Gehenna o Geinón, que era un valle de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué pasaba en este lugar? Quemaban la basura, permanecía, siempre permanecía incendiado, o sea, prendido, siempre permanecía con un constante fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues siempre estaban avivándolo con basura. Ya está en esta partecita, lo podemos ver un poquito ya en este mapa, es esta parte de acá, este sería el Valle de Hinón, ¿sí? Y está en Jeremías 7:31, dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón.
para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. ¿Sí? Era un lugar también utilizado por muchos reyes de Israel, entre ellos Manasés y Salomón, donde quemaron a sus hijos al fuego a Moloch. ¿Sí? Entonces era un lugar que permanecía en fuego constante, o sea, era como un basurero. ¿Sí? Y incendiaba, permanecía. Entonces ahora podemos entender por qué Yeshua les dice a ellos que cómo van a escapar de la condenación del infierno, ¿sí? O sea, él no está hablando del infierno que nos imaginamos todos, que es el que está allá abajo y que la gente se está quemando. No, él no está diciendo nada de eso. Él simplemente está dando una referencia, ¿sí? Y diciendo que quién va a escapar de ese fuego que no es el infierno que nosotros nos imaginamos, es otra manera de infierno. ¿Listo? Que la palabra correcta sería Gehenna. Eh, ya esta partecita de acá, esto es lo que se llama las puertas del Hades. Esto está en Cesarea de Filipo, ¿sí? En Panias. Inicialmente se llamaba Panias, ¿sí? ¿Por qué se llamaba Panias? Porque era un lugar dedicado al dios Pan, que es este animalito que está acá sentadito, ¿sí? Él es el dios Pan y en su honor hicieron como una ciudad, ¿verdad? Que se llamaba Panias. Y allí está construido esta parte que están así, que vemos así allá como de atrás, como de fondo, se llama las puertas del Hades. Y podemos entender un poquito más cuando Yeshua está hablando con Pedro, que le dice, más yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿cierto? ¿Cuáles puertas del infierno? O sea, él está hablando de la cantidad de idolatría que estaba detrás de ellos, porque ellos estaban, Yeshua está hablando con Pedro en este preciso lugar, ¿sí? Ellos estaban viendo la idolatría, sabían que Panias era un lugar de idolatría, pero terrible, ¿verdad? Y está entendiendo las palabras de Yeshua cuando él está diciendo, ¿sí? Que tú eres una piedrita, ¿sí? Porque esa es la traducción correcta. Yo te digo que tú eres una piedrita y sobre esta piedra, o sea, sobre quién, cuál es la piedra, cuál es la roca angular, ¿cierto? Sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, ¿sí? ¿Cuál iglesia? La iglesia nueva, la iglesia que dice el cristianismo que Yeshua vino a crear. No, él dice mi pueblo, porque para él su congregación, sus ovejas, eh, su asamblea, ¿sí? Todos son Israel. Entonces él dice que esas puertas del Hades, o sea, esa idolatría, o sea, esa bajeza tan terrible que había en ese lugar, dice Yeshua, está diciendo que no va a prevalecer contra Israel. ¿Listo? Ya esta fotico fue la única que encontré con respecto al monte Gerizim, ¿sí? ¿Qué es el monte Gerizim? Es un monte que queda en Samaria. Eh, um, recordemos otra vez, los samaritanos no son personas que no son israelitas, ¿verdad? Muchos son paganos. Ellos adoptaron su propia Torá porque la arreglaron, o sea, cogieron como tal, como la Torá, pero la cambiaron, tachonearon, hicieron, pero ellos tienen 10 mandamientos, pero tienen, el último mandamiento es adorar en el monte Gerizim. Mientras que la Torá de Moisés, o sea, la palabra del Padre era adorar en el templo en Jerusalén. ¿Sí? Ellos dicen no y ellos hacen un templo, ¿verdad? En el monte Gerizim,
por eso cuando Yeshua viene y habla con la samaritana, ¿cierto? Ya sabemos quién es la samaritana. Ya sabemos por qué Yeshua fue. ¿Cuántos días estuvo Yeshua con los samaritanos? 3 días, ¿recuerdan? Que él fue y estuvo con ellos 3 días y él le dijo a la única persona que él le contó quién era él realmente, que él era el Mesías, fue a la samaritana, ¿verdad? Entonces, ella le dice que sí, que dinos, tú sabes a dónde debemos adorar. Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en el monte Gerizim. Entonces, Yeshua como que la mira y ella le dice, bueno, tranquilo, no te preocupes, yo sé que algún día va a venir el Mesías y nos lo va a contar, ¿sí? Y Yeshua le dice, es conmigo, con él, con el que estás hablando, y entonces ella se asombra, ¿verdad? Y es cuando Yeshua le dice que ya, eh, en este momento es que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Sí, o sea que ya o sea, ni uno ni otro, sino que Dios quiere realmente adoradores en espíritu y en verdad. Eh, por eso dice en Juan 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sí? Entonces, cada vez que pues, vemos así como que nos dan como lugares, pues sería muy bonito tener, digamos, en foto, ¿cierto? Todas como, bueno, los lugares geográficos, pero pues bueno, por lo menos tenemos algo y pues es bonito de pronto podernos ubicar, aunque sea pues en lo que tenemos a la mano. Espérenme un segundo. Es que se me queda abierto ese coso ahí. Listo. Luego vamos a ir a, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betzata, el cual tiene 5 pórticos. Entonces les presento, ¿sí?, el estanque de Betzata. Se ve al día de hoy de esta manera. Obviamente en ese tiempo, pues tenía agua, ¿cierto? Y gente venía, iba. Pero se veía algo como así, ¿sí? Y por último, el mar de Tiberias o el mar de Galilea, tan famoso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con respecto a muchas cosas de Yeshua, por lo menos en Juan 6, después de eso Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Sí, y en Juan 21, después de eso Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Entonces, este es el mar de Tiberias en todo su esplendor. Listo, familia. Entonces, estuvo cortica la clase, pero estuvo, pues, lo más completica que pudimos hacer. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o si quisieran de pronto añadir algo más. Quería aportar algo ¿Sí? con respecto a lo que mencionó de Segunda de Reyes, que habla sobre de donde vienen los Samaria, ¿no? Sí, los samaritanos. Exacto, sí. Después sí, yo lo digo así en modo de comentario, ¿no? En Segunda de Reyes 17, del 24, y también el versículo 30 y 31, habla de como de cinco, como de 5 dioses que van a Samaria. Ya, Y cuando Yeshua se encuentra con la mujer samaritana que le dice que tuvo 5 maridos,
yo pienso, o sea, tengo entendido que tenían prohibido hablar con mujeres casadas, posiblemente sea Sí. soltera y no eran maridos, sino que eran dioses los que tenía. Entonces, como habla de adoración, quizás era porque tenían la Torá y a esos dioses que adoraban. Es un... Bueno, sí, podría ser. No lo habíamos visto de esa manera. Después le paso si quiere los pasajes para que lo contraste. Sí, Segunda de Reyes, porfa. habla, son cinco, como que cinco diferentes dioses que llevan ahí. Y Ya, como Yeshua habla con la mujer samaritana, y dice que cinco sí. maridos tuviste, si tenía prohibido hablar con mujeres casadas, posiblemente sea soltera, y los cinco maridos eran cinco dioses que Eran adoraban, 5 dioses que y el ellos otro dios que tenían. tenían era él, y como que Jesús le dice, no sabes a quién adorás, o sea, a Claro, no Jehová y a Dios. sabes, claro. Ya. Wow, sí. Para Bueno, que muy después buen aporte, muchas gracias. dale. Sí, sí, exacto. Eh, ah, Ashima es uno de ellos. Es el nombre que tienen los samaritanos para Dios. Ellos le dicen Ashima. Es uno de los nombres que le tienen. Pero sí, podría ser muy válida la apreciación. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Shalom, hermana. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hermana, en el término de infierno, ¿se puede decir que Jesús en ningún momento mencionó un infierno como tal? Bueno, como de pronto pensábamos o como antes teníamos la apreciación en el cristianismo, o sea, de pronto de un infierno, de fuego abajo de la tierra. ¿Y qué dice la escritura, o sea, referente a ese tema? Que siempre he tenido como esa inquietud, o sea, ¿en qué parte de la Biblia habla de ese infierno como tal? Porque En como tal, ninguna parte. sí. En Y ninguna parte. bueno, la única, o sea, ahora me vino a la mente sobre el Apocalipsis donde dice que fue encadenado el dragón, creo que es el dragón, si no estoy mal, si no me corrigen, por favor. Ya, sí, sí, ¿Hacia dónde se sí. supone que va dirigido ese ser maligno? Ahí es la inquietud. Muchas gracias, si me puede. Ya. Bueno, a ver, como tal, ahí está la palabra Gehenna, ¿verdad? Eh, que es un lugar, o sea, Yeshua menciona el Gehenna, ¿sí? Se menciona el Gehenna, que es el que yo les digo que es el Valle de Hinón, que es un lugar que permanece incendiado o prendido o en fuego constantemente, ¿verdad? Y hay otra palabra que es Hades. Entonces, Hades es el lugar donde van los muertos, ¿cierto? O sea, los muertos, las personas que mueren no se van para el cielo. Creo que todo lo tenemos claro, ¿cierto? La persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio, y el alma, que es lo que nosotros somos, ¿cierto? Es lo que va al Hades. Dice que reposa, muchos dicen que duermen, otros dicen que están conscientes. Yo estoy mitad, mitad, ¿sí? Cielo, no hay un cielo, hay un lugar donde es la habitación de Dios, ¿verdad? Y todo su ejército, pero es solo para Él. O sea, el cielo no está lleno ni de niños, ni los perritos van allá, ni los abuelitos tampoco, nadie. Porque nos dice la palabra, es muy clara cuando dice que nadie ha subido al cielo, ¿verdad? Él dice que David está durmiendo, todos están durmiendo, ¿sí? Lo mismo pasa con el infierno. También el cielo es un invento, bueno, eso lo podríamos ver un poquito más adelante en un tema un poquito más, sí, podríamos verlo, un tema más especificado para ir uno a uno y para que lo pudiéramos ver bien chévere. Y el infierno exactamente lo mismo. Alguien se inventó el infierno, no sé si ustedes alguna vez han cacharreado por ahí algo que se llama el infierno de Dante.
No sé si alguna vez lo han cacharreado, es alguien que se inventó algo que dice que hay siete infiernos diferentes y escribió y decía que cada persona pagaba, iba pagando, digamos, depende del pecado, que si el pecado era una cosa en vida, entonces pagaba hasta un grado y entonces este hasta otro grado y del infierno se han dicho, o sea, a tal punto de decir que la gente viaja al infierno, ve todo y se devuelve a contar, ¿ya? Pero la Biblia no nos dice absolutamente nada de eso. Va a Algo haber, así como purgatorio. el purgatorio no existe. No, sí, algo, o sea, la invención es, o sea, el invento, eso fue algo como lo que se inventaron del purgatorio, que Exactamente. muchas personas Eh, creen y afirman que es así, Exactamente. El purgatorio lo necesitaban para qué. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que sepa? para purificar las almas, creo que escuché, algo así. Para Ujú. las indulgencias. Para sacar plata, ¿cierto? Eso lo sacó, lo inventó la Iglesia Católica porque ellos necesitaban plata, ellos necesitaban dinero, ellos necesitaban construir la Basílica de San Pedro, ¿sí? Entonces la gente era miserable porque no tenían dinero, o sea, ellos estaban completamente, o sea, ya no había más dinero, la gente no podía dar, no tenían, era gente muy pobre. Entonces ellos se inventaron que las personas estaban en el purgatorio, sus muerticos estaban en el purgatorio y que ellos los podían sacar de allá para que no sufrieran. Entonces, depende. Entonces, si le podía comprar 500 años, le podía comprar 1000 años y eso costaba una diferente plata. O sea, prácticamente es eso de las indulgencias fue lo que trajo como tal el protestantismo, ¿cierto? Porque de ahí fue cuando se levantó Martín Lutero y dijo, ah, no, hasta allá tampoco. Y fue cuando pegó las 95 tesis eh, en la puerta del Vaticano, lo que era pues en ese tiempo la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ellos dicen, eh, vendían vendían para poder sacar a la gente, ¿sí? Y ellos se inventaron eso y pues las personas en temor, eh, en dolor, porque habían acabado de morir su papá, su mamá y de todo, y solo pensar que una persona estaba, digamos, pagando allá y yo lo podía sacar, pues las personas se endeudaban, robaban, se endeudaban con el Estado. Ellos antes les prestaban, pero más impuesto, o sea, fue peor, mejor dicho. Entonces, exactamente lo mismo es el infierno. ¿Por qué se inventaron el infierno? Pues obviamente para, ¿con qué fin? De asustar, ¿sí? Pienso yo, con el fin de asustar a la gente, para que la gente corriera, pues obviamente, a ser parte y aceptar, digamos, la salvación, ¿sí? Pero la Biblia no nos habla a nosotros de que nosotros nos vamos a salvar del infierno. O sea, eso no es bíblico por ningún lado que nosotros lo veamos, no existe eso, no hay. La Biblia habla, ¿sí? De un final. De eso sí habla la Biblia y habla de la segunda muerte, ¿sí? ¿Cuál es la segunda muerte? Porque es que siempre nos dijeron a nosotros o nos enseñaron que nosotros somos almas eternas, ¿sí? Creo que a todos nos enseñaron que una vez nosotros nacemos somos almas eternas y o vivimos en el cielo o vivimos en el cielo, perdón, en el infierno eternamente, pero para alguno de los dos lados, ¿cierto? O para el cielo o para el infierno, pero de por vida. Es otro pensamiento erróneo. La Biblia no habla de seres eternos. Habla de seres eternos solo y cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto? O sea, cuando nosotros somos parte de Yeshua, digamos, o sea, somos parte de la reconciliación, ¿cierto? Cuando volvemos nuevamente a ser pueblo por medio del Mesías, nosotros aún solo ahí hay un alma eterna, ¿sí? Y ahí, obviamente, nuestro final va a ser ¿dónde? ¿En el cielo? No, nuestro final va a ser en la tierra, ¿cierto? Reinando con el Mesías por 1000 años,
que no lo permita y más adelante en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar con los que no quisieron o los que no? Pues ellos sí van a sufrir la segunda muerte. ¿Sí? Ellos, o sea, sí va a haber un lugar que esté encendido durante mucho tiempo, sí. Y dice la palabra que ahí va la serpiente antigua. Satanás y sus secuaces, como dice. La serpiente antigua, va el anticristo, ¿sí? Y todos los que con su profeta, eso, y con todas las personas que los quisieron seguir. Pero te vas a quedar quemándote el resto de la vida y martirizándote porque no quisiste seguir al Padre. No, simplemente esas personas dejan de existir. Y ya. Hermana, ¿Y los que quieren? Dime. Cuando Jesús habla de las bodas, que dice que fue un invitado, fue un invitado, creo que sí, si me acuerdo. Ya. Este no iba con la vestimenta adecuada y dice que fue sacado de las bodas y fue lanzado afuera a las tinieblas, donde será el llorar y crujir de dientes. Que de pronto que... Es que es lo mismo. O sea, ya meternos, ya para meterme más como de pronto en el tema, no podría ahondar mucho, pero sí te puedo decir, digamos, que ellos podían entender lo que Yeshua les estaba diciendo porque en el tiempo de Yeshua no había electricidad, ¿cierto? Para nada, no tenemos completamente, ellos andaban con una velita, ¿cierto? Entonces dicen que cuando la gente se iba a dormir, afuera quedaba que las personas no podían ver acá. O sea, quedaba completamente en una oscuridad como espesa. Era algo terrible. Y cada persona solo tenía su velita o lo que fuera en su casa, pero afuera era algo como tenebroso porque no había luz. ¿Ves? Entonces, cuando Yeshua dice, y él hace como una parábola, él dice que van a ser lanzados como a las tinieblas de fuego. Ellos prácticamente lo podían vivir, porque si ellos iban a salir por lo menos de su puerta hacia el hall de su casa, ellos ya estaban sintiendo temor porque no podían ver nada. ¿Sí? Por eso Yeshua como que les da como, con algo que ellos entiendan, les está mostrando algo que va a pasar. ¿Sí me entiendes? Obviamente para algún tiempo. Algo parecido pasó con la hermana de Moisés, que cuando pecó la sacaron afuera del campamento y no se movieron porque afuera todo oscuridad. Y hasta que no se reconcilió, exactamente. No, porque era una oscuridad, pero espesa, o sea, algo que no sé si alguna vez han estado en un lugar tan oscuro o sea, que no pueden, les toca completamente a tientas, ¿sí? Y, o sea, se cuentan mucho que en ese tiempo era así, por eso cuando Yeshua les dice a ellos entendieron lo que les estaba diciendo, que allá afuera será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? O sea, es ¿por qué? Porque van a estar martirizando, van a estar llorando, porque no, simplemente van a sentir que la falta de luz, ¿sí? ¿Y quién es la luz? Yeshua y la Torah, y bueno, ya se mete uno ahí, ¿sí? Igual, todo es una cronología, o sea, les estoy dando por partes, pero todo tiene que ir cronológicamente organizado, ¿cierto? ¿Qué tiene que ir primero? ¿Qué tiene que pasar primero? Yeshua, ¿quién me responda? ¿Yeshua podría llegar mañana? ¿Quién me responde? No, ¿Por qué? porque todavía no empezaron los dolores de parto, hay un montón de cosas que no se cumplieron todavía. Va, creo, no sé. Válido, ok. Pero es más certero porque hay una fecha, hay un tiempo señalado en el año que él pudiera llegar. Cada fecha en ese tiempo es potencial que él llegue. Si no fue este año, toca esperar hasta la fecha del siguiente año. ¿Sí? Trompeta de Sukkot. No. ¿Qué fiesta? En las Trompeta de trompetas, Sukkot. El día de trompetas.
Sukkot no es Trompetas. la fiesta de trompetas, la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelantico con más detenimiento para que nos demos cuenta realmente que la Biblia no es que no nos diga, porque Dios dice Yeshua que van a ser como que él va a venir como ladrón en la noche, ¿sí? ¿Recuerdan? Y entonces como dice que Yeshua va a venir como ladrón en la noche, entonces decimos que él puede venir mañana, que él puede llegar en cualquier momento. Él dice que él va a llegar, que él va a venir como ladrón en la noche, ¿cierto? Pero luego aclara y dice que yo voy a venir como ladrón en la noche para los que están en tinieblas, pero para ustedes no va a ser así porque ustedes andan en luz. Sencillo, fácil, ¿sí? Pero todavía nos atrevemos. Yo escucho todos los días escucho que hoy puedes venir. Y ya me dicho, estoy listo, tengo la mano así porque en cualquier momento llega y me jala y me agarra. Y eso no va a ser así. Y creo que ya logro entender por qué dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque las cosas se van a poner feas, sí, y mucho. Y todos van a decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué no nos hemos ido? ¿Mm? ¿Qué pasó? Esto es mentira. Nos engañaron. Acá no hay nada, ¿cierto? Y resulta que no. Que la Biblia habla, solo que hay que interpretarla con la misma Biblia. Pero estos son temitas que vamos a ir viendo, tratar de desmenuzarlos así a medida que vayamos avanzando. ¿Les parece? Amén. Por eso es tan importante celebrar las fiestas. Las fiestas nos cuentan algo. Todas las fiestas nos cuentan algo. Son una preparación ¿para qué? Para algo. Hay fiestas de primavera, fiestas de otoño. Las fiestas de primavera ya se cumplieron y Yeshua vino a cumplirlas. ¿Sí? Él se presentó en la tierra a cumplir las 3 primeras fechas. ¿Sí? Las 3 primeras fiestas, las de otoño. Ahora necesitamos que él venga a cumplir las fiestas de primavera. ¿Sí? Y por eso ensayamos, por eso nosotros hacemos, todo lo que hacemos es ¿para qué? Para estar listos para que cuando él venga, ¿cierto? Ya nosotros estemos tan ensayados, es como una fiesta de cuando uno se va a casar. Uno ensaya y ensaya y ensaya y el día que uno se casa, pues ya está listo, ya no está temeroso, ya está uno listo. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que pasa. El Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis es el cumplimiento de las fiestas de otoño. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver para no confundirlos, sino enredarlos más. Vamos a verlo despacito, con citas bíblicas, con la misma palabra, para que ella nos cuente la historia, porque ella seguro nos habla de todos los temas, de todos. Todos los temas son importantes, importantísimos, ¿sí? He escuchado, ustedes no se imaginan la cantidad de predicadores que yo escuché durante muchos años que decían, ¿yo para qué voy a estudiar Apocalipsis? Si yo ya llegué. Bueno, a mí la palabra me dice que el que estudie este libro va a tener una recompensa. ¿Sí? Entonces, ganémonos la recompensa, tenemos que estudiar. ¿Listo, familia? Profe. Sí, señora Nubia, dígame. También la llegada del Señor Jesús se refiere a lo que él dijo en Juan, por los tiempos, que habló de la higuera. Me perdí. Me perdí con la pregunta. Es que en Juan, donde dice que el Señor Jesús habla de las señales. Ya, sí. Exactamente. Eso, todo eso son preámbulos. Está en Mateo 24. Son preámbulos, o sea, se llaman requisitos para la venida del Mesías o para el regreso del Mesías. Y vamos a ver un temita sobre eso, vamos a verlo bien chévere. Lo estamos cuadrando para que sea bien explicado y lo podamos comprender y saber qué realmente tiene que pasar, ¿sí? O qué tiene que venir pasando y que nosotros cada vez nos sentamos más cerca,
¿Sí? ¿Sabemos que estamos cerca? Sí. Ahorita, ¿sí? Porque en el mundo han pasado cosas bastante locas, ¿cierto? A comparación de, digamos, de otras generaciones que por lo menos pues no lograron ver nada de lo que nosotros vimos. Nosotros la vimos todas, ¿sí? Y lo más seguro es que nuestra generación sea que Yeshua vuelva. Es lo más seguro, ¿cierto? Porque las cosas han venido así súper rápido. Pero hay muchas cosas que todavía no se han cumplido. Entonces, por eso tenemos que ver como los prerequisitos legales, mejor dicho, para la venida del Mesías. O sea, que digamos esto es lo que tiene que pasar, lo que nos cuenta la palabra, para que sepamos que ahora sí estamos ya cada vez más cerca. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. No, señora Nubia, con todo gusto. Listo, familia, vamos a orar. Si no tienen otra pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, vamos a orar entonces para entregar la nochecita y terminar, ¿sí? Listo, familia. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque podemos conocerte cada vez más, Señor. Podemos acercarnos a tu palabra, Señor. Podemos acercarnos a ti, conocerte, Señor, de una manera especial. Gracias por tener tanta paciencia con nosotros, Señor, por ser tan amoroso, tan hermoso con tu pueblo, Señor, que lo has traído con tanta paciencia durante tantos años, Señor, y has cuidado de él en las 4 esquinas de la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque aunque estemos en la dispersión, Señor, sentimos tu cuidado, así como lo dices en Oseas, que nos has llevado de la mano sin que nosotros lo supiéramos, Señor. Gracias. Gracias te damos por esto, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento, por mostrarnos cada día más, Señor, tu misericordia, tu gran plan, Señor, para con el mundo, no queriendo que nadie se pierda, Señor. Perdónanos por ser necios, Señor, por rebelarnos en tu contra, Padre. Este mundo está realmente revelado, Señor, está desobediente, Señor, y por eso se ha causado todo lo que estamos viviendo, Señor, a nivel mundial, pero te pedimos, Padre, que tú cuides a tu pueblo, Señor, que tú nos sostengas, Señor, de tu mano y que nos lleves, Padre, con la misericordia que lo has hecho desde el principio. Muéstranos, Padre, cada momento, Señor, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras fallas, Señor. Sabemos que hay muchas cosas en las que te fallamos aún, Señor, pero te pedimos que seas tú, Señor, siempre tallando ese corazón de carne, Señor, que prometiste que nos darías, Señor, que tú lo cambiarías, Señor, ese corazón duro y un corazón arrogante, Señor, por un corazón amoroso y de carne, Señor, para contigo en obediencia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres muy misericordioso y muy paciente, Señor, realmente con nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia, todos, mil gracias. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, con el tema 3. Y nada, fue un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Compartir un Bendiciones ratico para me todos. aireé un poquito, me sirvió muchísimo estar con ustedes. Ahora vaya a descansar. Sí. Feliz noche. A todos, bendiciones, familia. Hasta Muchas mañana, gracias hasta por el miércoles. acompañarme. Hasta el Adiós. miércoles. Nos vemos el miércoles. Bendiciones.